Bien, mi gente, para hoy voy a hablar de la carretera más infame de Cuba. No. Te garantizo de que esto no se trata de la carretera Esmeralda Florida, que es una carretera muy famosa por sus curvas. No, lamentablemente tampoco estaremos hablando de la recta de la carretera central, esa recta tan infame que hay entre Ciego Dávila y Florida, que solo tiene dos curvas y muchos choferes se quedan dormidos en ese pedazo. No, tampoco estaremos hablando de eso. Aunque ya lo pensaste, lamentablemente tampoco voy a hablar de la carretera Cayo Jutilla, que a pesar de que es muy hermosa porque atraviesa todo el Valle de Viñales, es una carretera que está llena de rasantes y curvas. Si por alguna casualidad pensaste en curvas y rasantes y te vino a la mente la carretera a Escaleras de Jaruco, lamentablemente tampoco acertaste. Es cierto que es muy complicado manejar por esta carretera, lleva mucho cuidado, pero tampoco vamos a hablar de ella hoy. Seguro que ya pensaste que voy a hablar de la calle donde vives y ese bache tan infame que por mucho que lo arreglan, se vuelve a abrir o que ni siquiera lo han arreglado en muchos años, pero no. Lamentablemente tampoco hablaré de la calle de tu casa. Si quieres saber de qué se trata esto, quédate en este video y enseguida te lo explico. Vamos con ello. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este tu canal A Lo Cubano. Mi nombre es Ulises y yo soy el cubano que te explica. Hoy mi gente, noche de lunes, seguiremos hablando un poquitico de Cuba. Hoy vamos a hablar de esa carretera tan infame que todos los cubanos tienen en sus mentes. Pues bien, la historia de esta carretera se remonta a los tiempos de la colonia, aquel momento en el que se crearon las 7 primeras villas en Cuba, en particular cuando hablamos de las 3 primeras, lo que es Baracoa, Bayamo y Santiago de Cuba. Y si no has visto ese video, no te preocupes, te lo voy a dejar aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción. Es un video muy instructivo y te recomiendo que lo veas antes de ver este video, especialmente si no eres cubano. Bien, resulta que la primera villa que se creó en Cuba fue la villa de Baracoa. Luego se creó Bayamo y en algún momento posterior se creó la villa de Santiago de Cuba. Con el pasar del tiempo, la capital fue trasladada por Diego Velázquez desde Bayamo hasta Santiago de Cuba porque esta ciudad tenía puerto, lo cual hizo que la ciudad de Bayamo o la villa de Bayamo en aquel entonces quedara un poco relegada. Pero además, como el tránsito desde Bayamo hasta Santiago era muy difícil debido a la geografía, la cantidad de montañas, la cantidad de ríos que había que atravesar. Esto hizo que con el tiempo Baracoa se fuera relegando, lo cual condenó invariablemente su desarrollo cultural, su desarrollo económico y su importancia política dentro del país. Sin embargo, esto no hizo que la villa de Baracoa quedase despoblada. Al contrario, mucha gente decidió quedarse a vivir ahí, por lo cual se creó un problema a la hora de comunicarse con esa gente, de llevarle una mercancía, de hacer algún negocio con ellos, de llevar esclavos, llevar correspondencia, cualquier cosa que requiriera transporte era un problema con Baracoa. Pues sí amigos, ya como se habrán dado cuenta muchos, hoy estaremos hablando del viaducto La Farola, que es esa carretera que comunica Santiago de Cuba con Guantánamo y Guantánamo con Baracoa. Aunque su parte más infame es este último pedacito que comunica Guantánamo con Baracoa. Así que ya que sabemos de qué estamos hablando, vamos a comenzar en este video y vamos a adentrarnos un poquito en las profundidades de esta carretera para que todos sepamos por qué tiene la fama que tiene. Bien, y tal y como sucedió en un video anterior, en esta ocasión igual estaremos hablando de este libro, Las 7 Maravillas de la Ingeniería Civil de Cuba, de Juan de las Cuevas Toraya. Realmente, si no has visto el primer video donde hablo de este puente, del puente de Agunayagua, igual te lo voy a dejar por aquí y te lo dejo en la descripción. Si alguna vez ves este libro en alguna librería, gástate el dinero y cómpralo, no lo dudes, es un libro muy interesante. Y sin más, ahora sí que comenzamos. Desde los inicios de la colonización, llegar a Baracoa por tierra siempre fue un problema
de proporciones inmensas. Primero, habían pocos caminos. Segundo, muchos ríos que atravesar. Era un lugar lleno de montañas. De hecho, Baracoa está rodeado de montañas. Si bien no son las montañas más altas del mundo, ni mucho menos, pero son de las montañas más altas y más complicadas de Cuba, lo cual dentro del país crea un problema grave. Además, son zonas que tienden a tener muchas lloviznas, sobre todo cuando viene la época de lluvia. Son zonas de deslaves, zonas donde la tierra no es muy firme, o sea que es muy complicado hacer un camino en esa orografía. Esto, como es lógico, afectó todo el desarrollo económico de Baracoa. Sin embargo, no fue hasta el año 1763 en el cual se pensó por primera vez de forma formal en hacer una vía para llegar a Baracoa. Sin embargo, esta propuesta no se llevó a cabo. Esto se quedó solo en habladuría política. No fue hasta el año 1840, o sea, casi 80 años después, cuando el administrador de correo de Baracoa logró demostrarle al gobierno colonial de la isla que realmente hacía falta un camino que llegase de Santiago a Baracoa. O sea, se estaba creando un problema grave ahí. Cuando se hicieron los primeros estudios del camino, se llegó a la conclusión de que hacían falta 25.000 pesos. Sin embargo, el gobierno colonial solo asignó 16.000. Esto provocó que de casi 200 kilómetros de caminos que había que hacer, solo se construyeron los primeros 75 y luego se abandonó la obra. No fue entonces hasta 1945, o sea, casi 100 años después, en la cual se vuelve a traer la idea de sacar a Baracoa de su aislamiento. Bueno, ya para 1945 Cuba era una república, ya no tenía nada que ver con el gobierno español, y entonces se comenzaron a hacer los estudios para realizar el proyecto. Los estudios se hicieron en dos partes. Una parte de la carretera iba a ser de Santiago a Guantánamo y la otra parte de la carretera iba a ir desde Guantánamo hasta Baracoa. Se estimaba que de Santiago a Guantánamo iban a hacer falta unos 80 kilómetros de carreteras y de Guantánamo a Baracoa otros 121 kilómetros. Aquí les dejo una tabla cuando estaban los estudios de la primera parte del proyecto, de los cuales la sección desde Boniato hasta Alto Songo ya estaba hecha. Solo había que mejorarlo un poco, mejorar las curvas, mejorar los rasantes, ampliar un poco la vía. El resto de las secciones sí había que construirlas desde cero. Sin embargo, el tramo de Guantánamo a Baracoa fue uno de los más difíciles de hacer debido a la orografía y además de todos los ríos que habían en el camino, lo cual dificultó mucho los estudios que hacían falta para trazar el proyecto de la obra. Una de las cosas que se tuvo en cuenta para trazar esta vía es que la carretera debería ser útil para algo más que simplemente llegar a Baracoa, por lo cual se hicieron trazados de forma que la carretera atravesase zonas con alto potencial para la agricultura, zonas con alto potencial para la minería y quizás zonas con potencial para la ganadería. Esto provocó que el trazado final de la carretera requiriera hacer varios puentes para atravesar los ríos Duaba y Macaguaní. Sin embargo, en algunos momentos iba a ir paralela al río Toa. El río Toa es el río más caudaloso. Además, este proyecto requería tener que bordear varias montañas, subir algunas, bordear otras, crear espacios para crear la carretera dentro de las montañas, espacios que no existían, y esto iba a provocar varias curvas y muchos rasantes peligrosos. Cuando se terminaron los estudios en el año 47, se acometieron los trabajos constructivos en dos frentes. El primero de ellos iba a llevar la carretera desde Santiago hasta Guantánamo, y el segundo frente, el segundo equipo de trabajo, iba a crear la carretera desde Guantánamo hasta Baracoa. La carretera hasta Guantánamo, a pesar de ser muy importante y necesaria, no se terminó hasta el año 56, año en el cual se hizo el puente sobre el río Frío, quedando completamente creada la carretera desde Guantánamo hasta Santiago. En esta sección de la carretera, el tramo más difícil fue el tramo del Naranjal de la Perrera, que es un trayecto que tiene unos 11 kilómetros y va rodeando el río Toa. En ese tramo en particular se trabajó durante el año 47 y principios del 48, pero en el 48 tomó posesión el presidente Pío Socarrás, y esto provocó que las obras fueran paralizadas debido a su alto costo, además de la inaccesibilidad de esta ruta. Bueno, en resumen, que este nuevo gobierno decidió modificar un poco el proyecto y trajo la carretera de Baracoa un poquitico más al sur, y con eso consiguió disminuir al mínimo los kilómetros de vía que iban a ir en las montañas, pero este trayecto trajo otro problema. En primer lugar, el trayecto era un poco más largo que el anterior, tenía la ventaja de que solo traía 36 kilómetros de zonas
onduladas y montañosas, aunque el mayor problema eran 6 kilómetros de vía que iban a atravesar el macizo La Farola. Y esto era lo peor que había que hacer. Realmente este macizo es el que le da nombre a esta carretera de la cual estamos hablando hoy. Esta parte de la vía que se hizo sobre el macizo La Farola requirió estudios geológicos que fueron realizados por la Universidad de La Habana. A finales del año 51, y faltando 7 meses para las entonces elecciones presidenciales, se desembarcaron en Baracoa varios bulldozers, cargadores, jeeps y camiones. Esto se hizo utilizando embarcaciones que fueron prestadas por la Marina de los Estados Unidos, pero sin embargo todos estos equipos no se utilizaron mucho porque desgraciadamente en esos momentos Batista dio el golpe de estado y una vez más, debido a los problemas políticos, las obras se ven detenidas. No sería hasta el año 53 cuando se volvieron a reanudar las obras. A partir de ahí las obras continuaron avanzando y a partir del año 55 fue cuando realmente comenzaron los trabajos cerca de la montaña La Farola, el cual era, como ya les dije, el mayor obstáculo que iba a tener esta carretera. Este era un tramo de unos 6 kilómetros, pero tardaron casi 2 años en tener listos un camino de tierra que era estrecho y peligroso, pero bueno, al menos ya permitía el paso de las personas entre Santiago y Baracoa. Y fue lo primero que se hizo para luego irlo ensanchando e irlo mejorando. Sin embargo, nuevamente a finales del año 57 las obras se vuelven a paralizar cuando aquello había gran presencia de guerrillera en la Sierra Maestra, que son el conjunto montañoso aledaño. Total, que los 149 kilómetros que había que construir solo se habían asfaltado 22 que iban desde Guantánamo hasta la zona de la Glorieta y otros 6 kilómetros hacia Tortuguilla. Pero realmente faltaban hacer muchos puentes sobre ríos de mucho caudal, pero estos son ríos que aumentan un poco su caudal cuando viene la época de lluvia o cuando cae un buen aguacero, por lo cual son puentes que son un poco más complicados de construir. Bueno, ya hacia el año 60 se acometieron trabajos para ensanchar el viaducto y reforzar algunas partes en las que frecuentemente se producían derrumbes. Sin embargo, ese mismo año hubo que comenzar la construcción de un nuevo puente sobre el río Miel, pues el original, que era de hierro, se derrumbó y entonces en su lugar se decidió construir un nuevo puente de hormigón. Ya de paso se hicieron otros puentes de hormigón sobre varios ríos, sustituyendo los puentes que ya existían. Sin embargo, esto no sería el fin de la obra, continuarían los problemas. Entre el 4 y el 9 de octubre del año 63, Cuba fue azotada por el ciclón Flora, el cual azotó la zona oriental del país, trayendo varios días de lluvia, lo cual provocó deslaves de tierra y esto a su vez hizo que la red vial colapsara, provocando una vez más que la pobre Baracoa quedase incomunicada. Luego de esto se acometió un plan vial para todo el oriente del país y dentro de este plan vial se le dio prioridad al viaducto La Farola. O sea, había que resolver este problema de una vez y por todas. Este nuevo proyecto requirió nuevas técnicas para el establecimiento permanente de plataformas sobre las laderas abruptas de las montañas, buscando darle fortaleza y estabilidad a estas laderas y lograr que los cortes fueran lo suficientemente anchos para que cupiera la carretera por la ladera de la montaña. Además de que también se estaba buscando un poco de estabilidad ante los fallos tectónicos o posibles deslaves. Esto provocó que todas las excavaciones del proyecto se hicieran con martillos neumáticos. Aquí los geólogos prohibieron terminantemente el uso de dinamita debido a la inestabilidad del suelo, lo cual hizo que el proyecto se demorase bastante. Un atraso extra al proyecto. En final, el proyectista general del proyecto fue el ingeniero Maximiliano Lisboa, ayudado por el ingeniero Gonzalo Paz, y le debemos dar gracias a ellos y a muchos más que tengamos este viaducto. La construcción de este viaducto continuó en abril del año 64 y para continuar este proyecto se construyeron talleres de prefabricado, talleres de mantenimiento y talleres de reparaciones cerca de la zona de Cajobado, y esto fue lo que realmente permitió continuar y terminar este viaducto. Finalmente este viaducto se terminó en diciembre del año 65 y actualmente esta carretera está catalogada como una de las más peligrosas de Cuba debido a su alto riesgo de deslave. De hecho, cada vez que llueve mucho, cada vez que hay un ciclón, siempre se lanzan advertencias en esta zona. Muchas veces esta carretera se cierra porque realmente es muy peligrosa. Actualmente esta es la carretera más importante que enlaza Baracoa con el resto del país y es la que ha permitido mejorar el estilo de vida de Baracoa. Gracias a esta carretera, Baracoa es un centro turístico en Cuba al cual muchas personas van, además de que esta carretera ha permitido mejorar la economía de la zona. Bien amigos, y deseando que ustedes hayan aprendido un poquitico más sobre mi país, yo me despido hoy, pero como ya saben, estaré aquí con ustedes la próxima semana, el próximo lunes, nos vemos a las 8 para seguir hablando de Cuba. Si te gustó este video, déjame un like,
suscríbete al canal, dale a la campanita. Si quieres saber algo más, déjame un comentario, me aseguraré de contestarte. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao pescado.